Bueno, el tema del día de hoy es trastornos respiratorios durante el sueño. Lo va a dar uno de los amigos de la casa experto en el tema, que es el doctor Montiel. Ya hemos tenido varias clases con él y la verdad es que consideramos que es material de calidad, que va a servir a todos y como siempre, cualquier consulta que tengan, a través del chat nos pueden escribir, lo vamos a ir recibiendo y se lo transmitimos a... Bueno, Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a empezar, vamos a retomar y vamos a seguir ampliando. Esto es un tema que me encantaba, así que empecemos. Estas charlas siempre las hacemos con todo el equipo de trabajo. En este caso, la que más trabajó fue Catalina, así que bueno. Como en las clases que hacemos de fisiopatología aplicada, siempre hablamos del tema de reconocer la interacción de los tres cerebros, por así decirlo, o cuáles son las tres preguntas importantes que nos hacemos siempre frente a este tipo de pacientes. Oxigenoterapia, ventilación invasiva, sueño, etc. Y la primera es, ¿qué es lo que le está pasando al paciente? ¿Qué es lo que le pasa al paciente? ¿Qué es lo que, cómo hago y cómo me doy cuenta de qué es lo que tengo que ir a buscar? Y cómo logro ponerlo en evidencia. ¿Bien? La otra pregunta es, ¿cómo funcionan las herramientas que tenemos para resolver esos problemas? Y finalmente, lo más complejo a veces, es cómo lo hago. Una vez que tengo todo el conocimiento, puedo ponerlo en evidencia, tengo las herramientas, las conozco, ¿cómo hago para con esas herramientas resolver el problema del paciente? Hoy nos vamos a ocupar de cuál es el problema, que serían las alteraciones fisiopatológicas de las alteraciones respiratorias durante el sueño. ¿Cuándo debemos pensar en los mecanismos fisiopatológicos? Ustedes se pueden participar en esta charla, ¿no? Sí, así con fuerte. ¿Cuándo debemos pensar? Muy bien. Siempre. Siempre. No tenemos otra chance de que pensar siempre en esas alteraciones. La primera pregunta que nos hacemos, ¿cuál es? No van a participar, pero van a participar en la charla. ¿Cómo funciona el centro respiratorio? El centro respiratorio está bien, tiene una buena respuesta, está inestable, está deprimido. La segunda pregunta que nos hacemos siempre es, ¿cómo están los músculos, que son los efectores? ¿Están fatigables? ¿Están sanos? ¿Están débiles? No tengo conexión con los músculos no funcionan. La tercera pregunta, ¿cómo es la carga contra las cuales se tienen que contraer esos músculos? En relación a las dos cargas que conocemos, una que es la carga resistiva y la otra que es la carga elástica. ¿Bien? Y la última pregunta que nos hacemos, ¿ok? Vamos. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Con qué y cómo? Y acá en patología del sueño cobra mucha importancia por todo lo que sería el hospital de día y la adaptación de las máscaras, adaptación de equipos, etc. Bueno, este es el guión, pasamos rápido. Y bueno, el sueño, característicamente lo definimos como figura ahí, es un estado fisiológico que conlleva a la abolición periódica de la conciencia y a la reducción de la respuesta de estímulos ambientales. Algo muy parecido a lo que pasa cuando uno está anestesiado o muy parecido a cuando nos morimos. Pero bueno, eso todavía no sabemos qué pasa después. ¿Okay? Pero a diferencia de los otros dos, muerte o anestesia profunda, este es un estado reversible. Yo puedo sacarle de ese estado reversible con estímulos más intensos. Y desde que empezamos a hacer estudios del sueño, empezaron a hacer los neurólogos, que estudiaban toda la actividad eléctrica del cerebro, y de ahí que salen los famosos hipnogramas, donde nos dicen básicamente si el paciente está despierto o está dormido, y si está dormido en alguna fase específica. Básicamente esto es rápidamente cómo se ve el electroencefalograma, eso lo vamos a ver en detalle con algunos prácticos. Y groseramente, cuando uno hace las fases del sueño, uno va a tener acá, ¿ven? Esos
es un sueño normal con distintos periodos REM que se producen periódicamente, o un trastornos del sueño, donde tengo muchos despertares, macro despertares y micro despertares, dando un sueño que llamamos fragmentado, y que es una de las principales responsables de la somnolencia diurna que tenemos al día siguiente. Bueno, ¿qué es lo que pasa durante el sueño normalmente? ¿Por qué la de nosotros? Primero, hay cambios de cúbito, cambios de posición, uno se acuesta para dormir. Hay cambios a nivel del centro respiratorio, como disminuye la actividad metabólica, etc. El centro respiratorio se adecua a esa nueva situación. Hay cambios en el tono muscular, se hace mucho, disminuye el tono muscular de la mayoría de los músculos de la economía, no puede estar parado, sobre todo en REM, que es muy flácido. Y todo eso va a llevar a cambios en la ventilación, que ya se los pueden ir imaginando, ¿no? Como ya vimos, y sobre todo esto es mucho peor en pacientes neuromusculares y en obesos, en un sujeto normal, cuando se acuesta, las vísceras presionan el diafragma y producen un poco de disminución de la capacidad, del volumen de reserva respiratoria, la capacidad de reserva funcional. Por las alteraciones del tono muscular, la caja torácica participa menos en el proceso de inspiración. La caja torácica, ¿se acuerdan? Está puesto en un punto de equilibrio que cuando empieza a expirar trata de volver a su punto de reposo, ¿no? Acá esa contribución es menor. Todo esto lleva a que la capacidad de reserva funcional, como vimos antes, disminuya. Si yo ya tengo alguna alteración, pacientes hiperobesos, obesos mórbidos, pacientes neuromusculares, pacientes con fibrosis pulmonar, pacientes con insuficiencia cardíaca, lo que vamos a ver es que esa capacidad de reserva funcional disminuye mucho más, y después al final vamos a hacer un pequeño jueguito con las apneas para ver la real importancia que tiene este punto, que los pacientes estén, como llamamos, desinflados. No solamente acá lo que vemos es el paciente sentado. Esta es la contribución, esto es una banda abdominal y esto es una banda torácica. Esto es un respitrace. Con esto más o menos podemos calcular el volumen corriente. Cuando se acuesta, lo que vemos es la disminución de la participación de la caja torácica. Lo mismo pasa cuando está prono o cuando está en decúbito lateral. Es decir, que al acostarse, lo que vemos es esto. Acá estoy acostado, tengo una capacidad de reserva funcional media más o menos de aproximadamente un poquito mayor de 2 litros, y en la posición erecta, parado erecto, lo que tengo es cerca de 3 litros, así que podemos llegar a perder casi 1 litro, un poquito menos, de ese volumen de reserva que tenemos ahí. ¿Para qué sirve eso? ¿Tienen idea para qué sirve la capacidad de reserva funcional? ¿Para qué se les ocurre? Vamos, imagínense. ¿Cuánto me dura más? ¿Un tanque de oxígeno líquido de 30 litros o un tanque de oxígeno de 45 litros? ¿Quién tiene más oxígeno? Muy bien, 45, es fácil. Entonces, la función de la capacidad de reserva funcional o de los volúmenes que quedan atrapados es mantener estable el intercambio gaseoso. Digamos que si yo hago una apnea a volumen residual o hago una apnea a capacidad pulmonar total, a los 30 segundos, ¿cuál va a tener la mayor desaturación? La que sale a volumen residual, porque tengo menos cantidad de aire con oxígeno para hacer el intercambio. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos un primer factor que va a condicionar las desaturaciones. Bueno, acá como pueden ver es una cosa compleja, que acá tenemos el centro respiratorio, a nivel pulmonar, anterior y posterior, etc. Tenemos el sistema nervioso central a nivel consciente. Yo digo ahora, respiren rápido,
hablen, coman, y van a poder seguir haciendo todas esas funciones y mientras respiran, ¿no? Van a ir alternando. Y eso está controlado por los centros superiores, ¿de acuerdo? Entonces, la corteza, o el estado consciente, puede regular la respiración abdominal. ¿Bien? Si el dolor, el miedo, el frío, calor, la ansiedad, todas esas cosas pueden regular. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando dormimos? Miren, durante el sueño desaparecen los estímulos corticales, emocionales, musculares, porque estoy de dolor, etc. Y quedamos con esto que llamamos la parte de la respiración automática. Básicamente, el centro respiratorio da una orden, los quimio y mecanorreceptores monitorizan esa respuesta y vuelven a informar al centro respiratorio qué fue lo que pasó. Entonces, podemos decir que estamos en automático. Este esquema es muy simple, viejo, pero muy simple. Tenemos un centro que controla, que está programado para alcanzar un objetivo determinado, que es mantener un nivel de PSO2, 40 más 2. Ese es el principio, la fuerza más importante, o los hidrogenios, etc. Pero a fines prácticos y clínicos, es mantener una PSO2 muy estable. Para eso el centro respiratorio le manda una orden a su esclavo, que son los músculos inspiratorios, que son la bomba muscular inspiratoria, que van a ejecutar esa orden. ¿De acuerdo? Y acá hay que tener cuidado que al ejecutar esa orden, los músculos pueden llegar a fatigarse, como si tuviera una apnea muy prolongada, un pilotitis, etc. Entonces, el músculo va a responder a la orden que le llega del centro respiratorio. Y de acuerdo a lo que se produjo, ya sea la dilatación pulmonar, el uso de los músculos, la PCO2, la PO2, se estimulan los quimio y mecanorreceptores, son sensores que le van a mandar la información al centro respiratorio para saber si esa orden se cumplió, es decir, si llegamos al nivel de PO2 necesario, y cuánto costó llegar a esa orden. Digamos que si me lo pongo cerca del umbral de fatiga a los músculos. Durante el sueño hay una disminución del volumen corriente y al no variar o variar un poquito a menos la frecuencia respiratoria, el volumen minuto también disminuye. ¿De acuerdo? Y eso es más notorio durante el periodo REM. Fíjense, acá lo que les quiero mostrar es cómo aumenta otra de las variables, que es la resistencia de la vía aérea. El mayor punto de resistencia lo tenemos a nivel de la nariz, después a nivel de la laringe, en condiciones normales. Pero durante el sueño, sobre todo en REM, donde hay mayor relajación muscular, hay algunos grupos musculares que empiezan a disminuir su tono, y con eso empezamos a tener una disminución del área por donde el aire va a pasar, aumentando la resistencia. Y esto se produce, en principio, la encrucijada es a nivel de la faringo-laringe, en la parte de atrás del velo del paladar, la base de la lengua y la laringe. Ese es el punto más crítico. Disminuye la quimiosensibilidad, por así decirlo, hay una menor respuesta. Si cualquiera de nosotros normales haga una curva de PCO1, PCO2 para ver cómo es la pendiente durante el sueño, esa sensibilidad al CO2 disminuye, ¿no? Y la consecuencia es que vamos a tener, ya vimos, tenemos un menor volumen corriente, tenemos un menor volumen minuto, el centro respiratorio es menos sensible al CO2, por lo tanto, a medida que empezamos a dormir, la posibilidad de que aumente entre 2 y 8 milímetros de PCO2 es lo que podemos ver. Y eso se puede ver más a medida que vamos ganando años de experiencia. ¿Bien? Por lo tanto, podemos tener una disminución de la PO2 también, porque disminuye la ventilación,
y si lo estoy controlando con un oxímetro, podemos tener hasta una variación de 2%, que una caída de 2 puntos en condiciones normales, sin ningún patrón de subida y bajada, sino que de 96 baja a 94, de 98 a 96, puede considerarse normal. Bueno, control ventilatorio disminuido, menor contribución muscular a la ventilación, disminución de la capacidad de reserva funcional, relajación de los músculos de la faringe, que me lleva a un aumento de resistencia y una menor respuesta del cerebro. Esto es lo que tenemos cuando empezamos a dormir cualquiera de nosotros. Así que cuando yo voy a evaluar a un paciente con patología, sé que esto está presente. ¿Bien? Y vamos a ver entonces las dos patologías, por lo menos para discutir, más frecuentes, que son donde el mecanismo que yo veo clínicamente es obstructivo, y los mecanismos que yo voy a evaluar donde hay una disminución importante de la actividad del centro respiratorio. Acá también hay un montón de alteraciones del sistema nervioso central, pero predomina todo lo que es obstrucción periférica. Acá no hay obstrucción periférica y básicamente lo que hay es una disminución, no hay un estímulo que salga del automático del centro respiratorio. Entonces, groseramente clasificamos los trastornos respiratorios durante el sueño en distintos grupitos, centrales o periféricos, y hay alteraciones en los flujos de aire que entran y salen que modifican la PO2 y la PCO2 más de lo que esperábamos y traen consecuencias en la salud psicofísica, básicamente en el componente cardiometabólico y a nivel de insomnio. Unos son los trastornos que vamos a dejar para último, que son los más interesantes, pero son los trastornos de hipoventilación. Y esta hipoventilación también la podemos clasificar como centrales o periféricas, y hay algunas que son mixtas. Nosotros, el otro grupo son todo lo que es la respiración de Cheyne-Stokes, que la metemos siempre junto en el grupo de apneas centrales, que sería cuando no hay cuando el centro respiratorio no está mandando un estímulo. Y finalmente, todo lo que son las patologías obstructivas, síndrome de apneas obstructivas, hipoventilación, que acá clasificamos o las agregamos, las ponemos en el mismo grupo a todo lo que es el síndrome de aumento de resistencia de la vía superior o los eventos respiratorios relacionados con Drausal, que serían más o menos lo mismo. Pero también habría que tratarlos si son síntomas. ¿Okay? Y empezamos con, creo que el año pasado no lo vimos, vamos a empezar con las alteraciones de apneas centrales, o cuando el centro respiratorio está no manda un estímulo. La primera clasificación que decimos es las apneas centrales con respiración periódica de Cheyne-Stokes. Eso lo vamos a ver relacionado con patologías neurológicas, cardiovasculares, insuficiencia cardíaca. Las apneas centrales asociadas a alguna otra condición médica, pero sin Cheyne-Stokes. Las apneas centrales relacionadas con la altura, asociadas con medicamentos o drogas, posoperatorios, pacientes que ya estén inestables. El tema de la cirugía bariátrica es interesante, sale el paciente que pueda tener alguna alteración del centro respiratorio y por ahí está con dosis altas de morfina, terapia intensiva, inflamación, dolor, todo esto está relacionado, así que estos pacientes que se internan tienen que estar con cierto grado de alerta para controlarlos. Si bien estas apneas centrales primitivas o hipoventilación alveolar central se relacionan más que en pediatría, también es frecuente ocasionalmente verlas en pacientes adultos. Y finalmente una entidad que las denominan apneas complejas, y son apneas centrales que aparecen durante el tratamiento de las apneas obstructivas o durante la
ventilación no invasiva. Que esto también tenemos que ver si son del paciente o las provocamos nosotros. Eso hay que diferenciar. Entonces, como dijimos antes, estas apneas centrales tienen una alteración primitiva en el marcapaso del centro respiratorio. ¿Bien? Y por lo tanto es un impulso que no se produce y es un impulso que por lo tanto no va a contraer ningún músculo, se va a generar diferencia de presión y va a generar una apnea por falta de estimulación. Lo que vamos a hablar, y más o menos lo que queríamos hablar, contarles un poco, es este tema de acá, de este aumento del umbral apneico y la reserva de CO2. ¿Se acuerdan que era eso? ¿Nos vimos la otra vez? ¿Nos charlamos una vez? ¿No? Bueno, veamos. En principio, aceptamos que la reserva de CO2 y el umbral apneico son una de las principales causas de estas apneas, sobre todo las relacionadas con chain stroke y las relacionadas con la ventilación y con la altura. Son apneas que uno diría evitables. Y se puede ver tanto en pacientes hipercápnicos como en pacientes normocápnicos, inclusive en pacientes con hipocapnia, como pasa con insuficiencia cardíaca. Fíjense, acá tenemos, en este gráfico, vamos a ver la ventilación minuto y el nivel de PCO2. Como dijimos antes, cuando empieza el sueño, cae la ventilación y de a poquito se va aumentando la PCO2. ¿Ven? ¿De acuerdo? Entre 40 y 45, lo vemos acá. Disminuye la ventilación, al disminuir la ventilación, aumenta la PCO2. Y esta línea que acá acá es la línea de la PCO2 que teníamos cuando estábamos despiertos. Lo que llamamos umbral apneico. Si yo les pido a ustedes ahora que hiperventilen y les medimos la ventilación, post-hiperventilación, esa ventilación va a ser menor. ¿Por qué? Porque lo que el centro respiratorio, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Regula la PCO2 entre 40 más menos 2. Si yo hiperventilo y bajo la PCO2 a 30, ponele, voy a tener que hipoventilar para que esa PCO2 llegue a 40. Si el centro respiratorio no se va a ver, y ni con mi centro respiratorio. ¿Bien? Y entre el nivel de PCO2 que se alcanza durante el sueño y el umbral apneico es lo que llamamos la reserva de CO2. ¿Bien? Entonces, durante el sueño, yo puedo hipoventilar un poco más, la PCO2 va a subir, puedo hiperventilar en algún momento, la PCO2 va a bajar, pero no tengo que bajar de ese umbral. ¿Qué pasa? Acá tenemos otra vez, acá estoy ventilando, despierto, y este es el nivel de CO2 que tengo cuando estoy despierto. ¿Bien? Cae la ventilación en el sueño, aumenta la PCO2 durante el sueño, tengo el umbral de PCO2 y la reserva de CO2 acá. Y en algún momento, por algún mecanismo, por algo, ya sea porque, por lo que fuere, ventilo más, ya sea porque le puse un BiPAP, ya le puse un CPAP, ya sea porque el paciente se despertó un poquito, ya sea porque lo que fuere, el paciente hiperventila tanto, aumenta tanto la ventilación, que la PCO2 disminuye, cae por debajo del umbral de apnea. Entonces, lo que viene a continuación, de acuerdo a cómo esté su centro respiratorio, es esta apnea, ¿no? Durante esa apnea, lo que va pasando es que la PCO2 va aumentando lentamente hasta llegar otra vez hasta el umbral de apnea. ¿Bien? Normalmente, a veces, sobre todo en pacientes añosos, pueden verse estas respiraciones tipo chain stroke. Si esto entra en un rulo, van a ver que
sube baja, me despierto, hiperventilo, me duermo, estoy con una PCO2 baja, y empiezo otra vez hasta que logro estabilizarme. Y esta es esta respiración tipo Chenector es frecuente de verlo en pacientes añosos, sobre todo al comienzo del sueño. Entonces, en algún momento del sueño aumenta la PCO2, se estimulan los quimiorreceptores, le llega la orden al centro respiratorio, el centro respiratorio responde aumentando la ventilación, que hace que la PCO2 disminuya mucho, y esta disminución por debajo del umbral apneico inhibe otra vez al centro respiratorio. ¿Bien? Se alcanza el umbral de apnea y se genera una apnea central. ¿Bien? Esta disminución de CO2 que generó, ya sea que haya salido del nivel de hipercapnia, de normocapnia o de hipocapnia, el tema es cómo está ese umbral en relación al basal. Acá lo que se va a producir, el centro respiratorio, como está por debajo de su umbral de apnea, de PCO2, no va a mandar ninguna orden a los músculos y va a disminuir a cero la ventilación hasta que en algún momento esa apnea central genere un aumento de la PCO2 que otra vez le permita al centro respiratorio aumentar. Se produce otra vez, después de un tiempo, otra apnea central, hasta que en algún momento se produce un microdespertar. En el microdespertar lo que ocurre es que el centro respiratorio voluntario toma control para volver otra vez al centro. Esquemáticamente lo que veríamos es esto. Acá está los estadios del sueño, que me duermo. Acá tengo la ventilación, donde claramente veo la señal de apnea. Y acá tengo una señal de presión esofágica, que es el gol estándar para evaluar el esfuerzo, y que en algún momento se produce el microdespertar. ¿Bien? Bueno, ¿qué ven acá? Ahora analicemos entre todos este gráfico. Esta es la señal de saturación, esta es la señal de frecuencia cardíaca, esta es la señal de etimografía, que está relacionado con el esfuerzo respiratorio, saturación, frecuencia cardíaca, esfuerzo, flujo aéreo y ruido marcado con un micrófono. ¿Ven? ¿Qué es lo que ven acá? Acá arriba. La desaturación. Vamos a analizar la desaturación. La desaturación en una apnea, como puede ser en cualquier apnea voluntaria, tiene una desaturación que tiene esta pendiente. Por así decirlo, es una desaturación lenta. ¿De acuerdo? Tiene esta constante de tiempo, esta disminución, esta pendiente. ¿Bien? Siempre es lenta, porque tengo mi volumen atrapado en el tórax y el consumo de oxígeno va sacando cada vez más, por eso es una disminución lenta. ¿Y cómo es la resaturación? La resaturación acá tiene la misma pendiente que la otra. Ahora vamos a decir que la resaturación es lenta también. ¿Por qué es lenta? Por cómo está ventilando. Desaturación lenta, resaturación lenta. Y acá la resaturación está en relación directa con la cantidad de aire que va entrando. Poquito, de a poquito. ¿Ven? ¿Bien? Entonces, a nivel de la frecuencia cardíaca, que se relaciona con los microdespertares autonómicos, vemos que yo tengo muchas apneas, pero en este caso, sin despertares, sin activación del sistema nervioso autónomo. ¿Bien? Y a nivel de ruido, estoy sin ronquidos. ¿Bien? Esto es característico de lo que pasa al principio, antes de los despertares,
en la respiración de Cheyne-Stokes. Este era un paciente que tenía insuficiencia cardíaca. Y eso después tengan en mente esta respuesta del centro respiratorio para compararlo con lo que hacemos con las apneas. ¿Qué es lo que pasa en las apneas obstructivas? El otro grupo son los pacientes que tienen apneas obstructivas, o algún aumento del esfuerzo respiratorio, y vamos a ver alguna de estas cuestiones que aparecen acá. Uno de los estudios que pedimos siempre, para ver las cuestiones anatómicas, son las tomografías de macizo facial, con cortes axiales, coronales y sagitales. Acá lo que vemos es un corte sagital, sujeto sin apneas, sujeto con apneas, y lo que vemos es, este es el velo del paladar, clarito, todo esto de acá es la lengua, esta es la epiglotis, y lo que buscamos son las distancias retropalatina y retrolingual. Y con los otros índices podemos ver la ubicación de la mandíbula. Con estos datos también podemos ver si está en retro, micrognatia, y podemos ver también su relación con no exactamente en este corte, pero podemos ver el hioides y el maxilar inferior y vemos también esa distribución. Esto sería un corte axial, que lo puedo poner a la altura del velo del paladar o a la altura de la lengua, y lo que trato de ver es, en el corte axial, cómo es la morfología de esa vía aérea. Lo normal sería tener un diámetro lateral mayor que el anteroposterior. En los roncadores, es decir, cuando tengo un diámetro que es igual, de una forma simétrica, lo que yo estoy viendo es que estoy disminuyendo ese diámetro lateral, con posibilidades de tener ronquidos o apneas, y en los pacientes francamente apneicos, ese diámetro lateral disminuyó muchísimo. Cuando uno hace un DICE, coloca el fibrobroncoscopio a la altura del velo del paladar, puede ver cómo dinámicamente puede identificar los puntos de obstrucción que se van a ocurrir. También es importante mirar cómo está esa boca, ver qué Mallampati tiene. Y esto que es esta retrognatia, micrognatia que tenemos acá, que la podemos ver en una foto de perfil, es lo mismo que vemos en este córtex sagital. ¿Bien? ¿Lo pasamos? Esto es otro estudio interesante, viejo, pero interesante, donde durante la respiración, esto es una señal, esto es una onda de flujo, ¿ven? Inspiración, expiración, inspiración, expiración. Tiene un fibro colocado y lo que ven es el área, esta área de la laringe, en porciento. Durante la inspiración tiende a caer un poco, tiende a disminuir esa área laringea. Durante la expiración aumenta, en inspiración cae. Esto es mientras el paciente está en vigilia, sentado, mirando con el fibro, cómo va esa. Y durante el sueño, claramente, fíjense, inspiración, expiración, inspiración, expiración. ¿Ven? Y esa área, ese corte laringio, como ven, cae mucho en inspiración. Digamos que en inspiración las presiones transmurales tienden a disminuir ese diámetro, aumentando mucho la resistencia y haciendo que la relación presión esofágica o esfuerzo contra volumen sea muy bajo, o sea más bajo. Resumiendo un poquito, acá este es también un corte sagital. Acá tenemos la región nasal, acá tenemos la tráquea, y acá tenemos otra vez, como hemos visto antes, la encrucijada. El velo del paladar, la lengua y la laringe. Entonces,
Si lo graficamos, estas áreas, la nasal y la traqueal, son áreas rígidas. Para producir una obstrucción tengo que romperlas. ¿Bien? Su estructura hace que no sean colapsables. El único lugar colapsable es este espacio faringo-laríngeo, en esta zona de acá. ¿Bien? ¿Por qué no se colapsa entonces, como vimos durante la vigilia? Básicamente es porque el centro respiratorio manda una orden a los músculos inspiratorios, pero antes de que ese estímulo llegue a los músculos, tenemos un estímulo a estos músculos dilatadores de la faringe, poniéndolos tónicos, haciendo que puedan soportar la disminución de la presión intraluminal, soportando el aumento de la presión transmural. ¿Bien? Si yo tengo ahora un tubo rígido, el aire, cuando se contraigan, los músculos respiratorios va a entrar sin problemas. ¿Bien? En algunas situaciones, durante el sueño, se produce el estímulo, no se produce a tiempo esa estimulación de los músculos dilatadores de la faringe, quedando esta zona flácida. Se produce la disminución de la presión negativa y esto va a traer, relacionado con esto, una obstrucción total o parcial de esa zona de encrucijada. Bien, se produce una disminución del flujo total o parcial, apnea obstructiva. ¿Y por qué no se muere el paciente? Porque en algún momento los químico-mecánicos receptores producen un microdespertar que hace, como vimos antes, que el centro respiratorio, que la parte cortical, controle otra vez, restableciendo este funcionamiento. Fíjense lo que pasa acá. Acá tengo una señal de flujo, una señal de presión y una señal de presión esofágica. Acá el paciente estaba durmiendo con una máscara de esas tipo ambú, completa, sin fuga, y lo que registrábamos era el flujo, la presión dentro de la máscara y la presión esofágica. Como ven, durante esta apnea muy importante, el centro respiratorio ve que no tiene respuesta y lo que hace es ir aumentando el estímulo de los músculos hasta que en un momento determinado se produce el microdespertar. Y vuelve otra vez a disminuir el esfuerzo. Entonces, ese microdespertar tiene alguna implicancia importante en lo que habíamos antes de la salud. ¿Por qué? Porque es una liberación de catecolaminas, es aumento del tono simpático. Eso se va a relacionar con aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la presión arterial. Acá lo que tenemos, este es sacado del libro de Lynn Davis y de John Stradlin, fíjense, acá tengo mediar la presión arterial con un sistema tipo finger press, no invasivo. Acá el paciente está conectado con CPAP, teniendo una buena ventilación, con un buen nivel de oxigenación. A continuación lo que hacen es suspenden el CPAP. Y rápidamente lo que empiezan a aparecer son las apneas, y fíjense estas tremendas variaciones de la presión arterial, tanto diastólica como sistólica, llevando de este nivel a este la presión sistólica, ¿ven? Y llevando de este nivel a este la presión diastólica. Al reconectar el CPAP, otra vez, la presión arterial se estabiliza, disminuye el nivel de catecolamina circulando y la saturación vuelve a estar estable. ¿Bien? Ese es el efecto de los microdespertares. Factores agravantes, obviamente está el exceso de peso. Cada vez hay comida más chatarra y menos ejercicio. El tema del alcohol, una coquita del día también puede ser, hay que ver el tamaño de la copa que tiene. No me puedo dormir, me empastillo y tengo sueño, tomo café, fumo, aumenta la resistencia, etc. Es decir, que la vida misma nuestra de cada día lo que hace es nos altera, nos predispone un montón de cuestiones que a su vez hacen que mi sueño y mi descanso sea peor.
Se vería más o menos así, fíjense, acá me duermo, acá tengo el flujo, acá tengo la presión esofágica como habíamos visto antes, hasta que se produce el microdespertar. Bueno, ¿y acá qué vemos? Tenemos, repetimos, saturación, frecuencia cardíaca, índice de pulsatilidad, que relaciona esfuerzo, flujo en la vía aérea y sonido o ronquidos. ¿Qué es lo que ven? Empezamos con desaturación. El nivel de saturación. ¿Cómo es la desaturación? Lenta, como todo. No va a haber diferencias. ¿Okay? ¿Y cómo es la resaturación? La resaturación es mucho más rápida. La otra es una B corta y esto es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque cuando termina la apnea, ¿qué hace el paciente? Hiperventila. Hiperventila, es decir, que mete mucho más volumen rápidamente. Entonces, uno puede ver este patrón de desaturación-resaturación y empezar a imaginarse cómo su centro respiratorio está respondiendo. Para eso, como siempre, lo ideal es tener buenos oxímetros. Nosotros utilizamos la tecnología del máximo C, no ni también muy bueno. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? ¿Ven todos los mitos? Tiene mucha variación. Cada uno de esos mitos es un microdespertar, es un despertar autonómico o, como llamamos, subcortical. Y es más fácil, les digo sinceramente, que contar el aumento, el que contamos en el electroencefalograma, que tenemos que tener una reglita de 2-3 segundos y contar 12 ciclos más o menos. Acá es cualitativamente uno lo ve claro, ¿no? ¿Cómo vemos el esfuerzo? Y bien, de la misma historia, hay esfuerzo y hay microdespertares. Simplemente con esto, fíjense que estoy llegando desde la fisiopatología a hacer un diagnóstico de apneas obstructivas, poco convencional, pero tengo esfuerzo, tengo microdespertares, tengo una desaturación lenta rápida, tengo este patrón respiratorio y tengo claramente los ronquidos. ¿De acuerdo? Y un poco para finalizar, el último grupo, que en realidad antes es como tener blanco y negro, es fácil, ¿sí? Pero blanco y negro en la vida real casi nunca existe. Así que la mayoría de nuestros pacientes entran aquí. Por ejemplo, los pacientes con EPOC. Por ejemplo, los obesos, neuromusculares, síndromes de hipoventilación, patologías restrictivas en las cuales incluimos fibrosis intersticial. ¿Ven algo de fibrosis ustedes acá? Ah, sí, sí. Entonces, con cada uno de estos tenemos como para jugar mucho. Así que prometo solamente hablarle de los obesos cortitos. ¿Bien? Bueno, esta es una tomografía del paciente obeso, que es, groseramente, ¿qué es lo que ven en este? Tenemos acá a la altura del allá, más o menos. ¿Cómo ven este parénquima? Normaloide, ¿no? Dentro del límite del normaloide, no ven ninguna condensación, no ven intersticios, nada. Entonces, habitualmente el paciente obeso, sus pulmones son normales, tienen que ser normales. Pero el problema es que se encuentran acá. ¿Lo ven? Entonces, para inflar ese pulmón, para inflar esta parte del pulmón, ¿tengo que hacer más esfuerzo o no? Sí. Cuando me acuesto, yo ya estoy dentro de los obesos, cuando se acuesta el obeso, fíjense, en todo el peso de las vísceras que va a ir hacia el pobre tórax, que ya estaba sufriendo toda la cuestión esta de la grasa alrededor. Y va a empujar al diafragma, desinflándolo aún un poco más. Fíjense, este es un corte abdominal. ¿Y qué es lo que le llama la atención? Esto es una pelota de fútbol, ¿no? Tengo mucha presión.
esa presión sobre las paredes laterales va a estar también sobre la vejiga y sobre el diafragma. ¿De acuerdo? Eso va a hacer que si le hago una espirometría o le mido una DLCO o una capacidad pulmonar total, lo que vamos a encontrar es que hay algún volumen que se perdió, actualmente el volumen de la reserva respiratoria. Y no solamente el obeso puede ser obeso solo, puede tener apneas obstructivas y obesidad, o puede tener un síndrome de obesidad y hipoventilación. Y eso va a estar en relación directa con las alteraciones fisiopatológicas que yo vaya encontrando. Por ejemplo, el obeso tiene, como hemos visto antes, mayor colapsabilidad de la vía aérea superior. Hay estrechez de la vía aérea, aumento de la resistencia. En la tomografía yo voy a ver en los cortes axiales a nivel del velo del paladar de la lengua una disminución del área. Y lo que vamos a encontrar en los estudios funcionales es esta disminución de la capacidad residual funcional a expensas del volumen de la reserva respiratoria. Posiblemente también tengamos un menor volumen corriente, pero con una mayor frecuencia respiratoria, haciendo una respiración más ineficaz. Y ya cuando tengo el síndrome de hipoventilación, tengo alterado el centro respiratorio. Que en realidad lo que pasó con el centro respiratorio no es que está enfermo, sino que se adaptó a algo. Y que por ahí con el tiempo, todas estas cosas que se adaptan de a poquito terminan ya trabajando de esa manera, lesionándose de esa manera. ¿Bien? Tengo mayor trabajo y tengo sobre todo a nivel del REM, como hemos visto antes. Entonces, un paciente obeso lo definimos como un paciente que está muy desinflado. Muy desinflado. Tiene disminuida la capacidad residual funcional. Y eso lo vemos cuando medimos el volumen de reserva respiratorio, cuando le colocamos balones en el esófago y vemos que la presión transpulmonar telespiratoria es muy negativa. Tiene aumento de la resistencia de la pequeña vía aérea, porque tiene asma. No, sí puede tener asma, pero cualquiera de nosotros que nos desinflemos va a tener aumento de resistencia de la vía aérea, porque esa pequeña vía aérea va a estar colapsándose, voy a tener zonas que van a estar colapsadas, o algunas que van a tener menor diámetro, aumentando la resistencia del ser humano. Al tener una disminución de la reserva respiratoria, tengo áreas que pueden ser de shunt puro, o por lo menos con una BQ menor a 1, teniendo una mayor admisión venosa, de zonas que perfunden más que la ventilación que están recibiendo. Y lo que pudo, en un trabajo muy lindo que hizo la doctora Suárez, lo que se puede ver es que tienen en una respiración convencional, sentado, empeora cuando se acuestan, tienen un mayor swing de la presión esofágica. Y que cuando se relaciona el swing de la presión esofágica con el volumen corriente, lo que ven es que ese índice disminuye. Es decir, que entran menos mililitros por centímetros de agua de esfuerzo que yo hago. ¿Bien? Siguiendo con esta línea, estos pacientes, que les pasa todo esto, pueden tener apneas e hipoventilación de tipo obstructivas, para lo cual tengo que hacerle un polisomno. Y algún grupo de pacientes pueden tener hipoventilación alveolar central, desarrollando hipercapnia diurna. Y esa hipercapnia diurna puede ser por el aumento del CO2 que van acumulando durante toda la noche, sumado a la alteración del centro respiratorio. ¿Bien? Acá tengo un grafiquito de una paciente. Acá tengo saturación, 90, 100, vamos a decir 95, 94, aceptable para esta señora obesa, no muy alta. Y acá tengo una señal de flujo. A la señora le pido que haga algo que es interesante, que es la hiperventilación volumétrica. ¿Bien? Fíjense lo que pasa cuando hace una hiperventilación volumétrica.
por ahí por descenso de la PCO2, y sobre todo por reclutamiento de esos volúmenes bajos, aumento la capacidad funcional cuando hago esto, la saturación, acá, la saturación aumenta, ¿bien? A continuación le digo que deje de respirar, que respire tranquila. Si acá no se ve muy bien porque no tengo bien el grafo, las dimensiones, pero fíjense que groseramente la ventilación que viene a continuación, ¿cómo es? Menor. Menor. ¿Por qué? Porque bajamos ese umbral que habíamos visto antes. Y entonces, lo que viene a continuación, estando la paciente despierta, es esta, una disminución de la saturación relacionada con este periodo de hipoventilación post-hiperventilación. Si a esta señora quiero poner una ventilación nocturna a la noche, tengo que ser muy cuidadoso de no bajar ese umbral apneico, porque lo que va a producir va a ser esto. Y fíjense cómo tarda en regular otra vez la ventilación. Ese centro respiratorio es una de las tantas maneras que tenemos para evaluar el centro respiratorio. Durante la noche, esta señora, acá tenía durante el día, ¿ven? Este es el nivel de saturación que tenía durante el día. Y esto es un estudio de la poligrafía cuando dormía. ¿Cuántas apneas cuentan acá? Ninguno, no hay nada, ¿no? Entonces, ¿cómo esperarían que esté la saturación? Bien, y esta es la saturación de la señora. Acá el nivel que tiene, esto es el 490, estamos en 84, pues yo más de 10 puntos. Fíjense que es difícil, si no tengo para medir volumen, o mi oxímetro no es muy bueno, darme cuenta que lo que estoy viendo acá es que mi centro respiratorio, cuando está en automático, está tolerando esos niveles de CO2. Porque obviamente acá el de CO2 aumentó. Esta señora tiene a la mañana, ¿qué bicarbonato? Normal, bajo, alto. Alto. Sube ese bicarbonato. Y en algún momento esta señora desarrolla intercambio durante el día. ¿Bien? Entonces, este centro respiratorio, si yo tengo esto, yo puedo decir, miércoles, el saturómetro no estaba funcionando bien. Porque no tengo apnea, se está ventilando. El problema es que la herramienta que tenemos para ver ventilación es algo que me dice si hay o no hay flujo. No me mide volumen. ¿Okay? Acá, ¿qué tenemos? ¿Cómo definirían eso? Perdón, esto es el volumen, esto es el flujo, el volumen sale de integrar el flujo, esto es, muy bien, una represión de chain stop, claramente, ¿no? Se ve, o por lo menos tipo chain stop. ¿Por qué? Porque fíjense, tengo una apnea, y luego tengo un decreyendo, apnea, aunque tenga acá algunas respiraciones. ¿Bien? Los músculos, esta es la señal de presión esofágica, esta es la señal de presión transpulmonar, y esta es la presión gástrica acá abajo. Los músculos es la forma más directa que tengo para ver cómo el centro respiratorio está diciendo que se contrae. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que ven es el centro respiratorio aumenta, llegó a hiperventilar, disminuye, aumentó la PCO2, aumenta. ¿Ven cómo es este patrón cíclico? Por otro lado, durante la expiración se estimula tanto que hasta estimula a los músculos abdominales, como se veía. Si tuvieran que decir este pedacito de apnea de acá, ¿ven? Tengo la apnea acá y acá tengo esta señal de presión esofágica. ¿Cómo la llamarían ustedes? ¿Es una apnea con esfuerzo o sin esfuerzo? La apnea con esfuerzo. Yo puedo decir que es una apnea obstructiva.
claramente no puede definirlo así. Pero si yo les muestro el resto del panorama, sigue siendo una apnea obstructiva. ¿Pero por qué se obstruye? ¿Ah? Primera ley de Newton de la inercia. Todo cuerpo permanecerá en movimiento o quieto si no hay una fuerza igual a su masa que lo empuje. Bueno, entonces, ¿qué pasó acá? Acá teníamos la segunda ley de Newton. ¿Qué estoy hablando? ¿Por qué? Porque acá tengo un esfuerzo que me produce un movimiento. ¿Y acá qué pasó con este esfuerzo? Entonces, se produce esa apnea porque el centro respiratorio no manda el esfuerzo necesario, disminuye ese esfuerzo, es una apnea obstructiva que viene de una disminución de la actividad del centro respiratorio, ¿no? Es una apnea, en principio debemos decirla central, con mínimo esfuerzo, porque disminuye el esfuerzo. Y ese esfuerzo que el centro respiratorio está mandando ahí no es suficiente como para abrir la vía, esa carga umbral elástica que tiene. Bueno, y esto es lo que hacemos. Acá lo único, esto también es volumen, flujo, presión en la vía aérea, presión esofágica y transpulmonar. Acá, entre este punto y este punto, lo único que se hizo fue colocar CPAP. ¿Y qué es lo que hace el CPAP? ¿Qué es lo que hace el CPAP? No sé, sí, viene de la cita. Pero ¿qué es lo que hace? Yo le pongo presión positiva a un globo, ¿qué pasa? Se infla. Y lo cierro, se estabiliza. Entonces, CPAP y EPAP lo que hace es abre y estabiliza. ¿Bien? Fíjense que acá venía también con este patrón Cheyne-Stockiano, ¿ven acá? Y después de llegar a un nivel de inflado X, donde la presión transpulmonar tiende a cero, llega a cero, la respiración acá no tiene ningún soporte ventilatorio, simplemente es, lo único que le dimos al paciente fue, lo inflamos y lo dejamos que la ayuda externa del CPAP contrabalancee las cargas que lo desinflan. ¿Bien? Entonces, lo que logramos acá fue mejorar su patrón respiratorio y básicamente disminuir su esfuerzo. Cuando hacen volumen corriente dividido presión esofágica, solamente por agregar CPAP, lograron que para 1 centímetro de agua de esfuerzo que hace el paciente, duplique o triplique la cantidad de mililitros que entra. ¿Bien? Optimizan el esfuerzo de los músculos expiratorios, lo normalizan. Bueno. Rápidamente, terminando, el sueño fisiológico implica ciertas características que hacen, que ponen más frágil a la ventilación, la dejan en ese nivel automático, donde el centro respiratorio responde menos al CO2, la capacidad de respirar funcional disminuye, etc. Dentro de los trastornos respiratorios siempre tenemos que tratar de evaluar cómo está su centro respiratorio. Y sobre todo también en las obstructivas, cómo están esos factores mecánicos que producen obstrucción. Ahí nos ayudan mucho los estudios de imágenes. La realidad es esto, ¿no? Que en la mayoría, ya sean apneas centrales puras, obstructivas puras, como ocurre con los pacientes que tenemos clínicos, nos pasa que muchas veces están todas fusionadas. Bueno, terminamos. Así que ahora trabajan ustedes. Habitualmente cuando hacen apneas, están leyendo apneas, leyendo estudios de sueño, lo que van a ver primero son apneas. Y acá les muestro 3 apneas. Una,
2 y 3. Estas 3 apneas, las 3, duran 30 segundos. La duración de la apnea es igual en las 3. ¿Qué diferencias? ¿Ven alguna diferencia entre todas ellas? ¿Ah? ¿En la duración? La duración. ¿Cómo viene respirando? ¿Cómo viene respirando el paciente? Es algo que me encanta, esa fase. Fijaste cómo viene respirando. Bueno, en esta primera, ¿ven? Acá lo que estoy haciendo es, me inflo, llego a capacidad pulmonar total y hago la apnea. Bien, en esta segunda apnea, ¿qué pasa? Salgo de volumen reservado. ¿De acuerdo? Y en esta tercera apnea, ¿qué hago? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, una hiperventilación volumétrica de 10 respiraciones y me desinflo totalmente otra vez. Entonces, la pregunta es, tengo 3 apneas iguales, ¿cómo van a ser, o qué esperan encontrar en la oximetría? La desaturación va a ser igual. ¿Ah? Las 3 van a tener desaturación. Tengo una apnea de 30 segundos. Si quieren pueden hacerlo, practiquen en su casa. La primera va a ser... La primera va a tener menos saturación. Sí. ¿Y cuál va a ser la que tenga... ¿Cuál va a ser la que tenga la desaturación más profunda? La segunda, claramente. Eso queda claro, se ve, se puede intuir, casi es lógico. Bien, veamos. Oh, mierda. Perdón, editen. Nos equivocamos con algo. Bueno, para. Esta primera, bueno, no tiene desaturación, el sujeto que hizo esto era una persona atlética. No tiene desaturación porque llegó a una capacidad pulmonar total muy grande y aguantó solamente 30 segundos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no desatura ahí el papel, señores? Claro, por lo que hablábamos antes de la reserva de oxígeno que tenemos. Acá tengo un montón de oxígeno que está, uno puede considerarlo como ¿qué? Como la presión alveolar de oxígeno y el volumen alveolar. Esa reserva de oxígeno es directamente proporcional a la PaO2 y directamente proporcional al volumen. Entonces, como tiene 30 segundos, el metabolismo es constante, no alcanzó a desaturar. Veamos, a mayor volumen pulmonar, más reserva de oxígeno, que lo que decía antes, y a menor volumen pulmonar, paciente desinflado, más shunt y menor esfuerzo, menor reserva de oxígeno. Que es lo que, si comparamos 1 con 2, vemos que acá cae rápido, cae muy rápido. Bueno. Tenemos que explicar la tercera. Tenemos que explicar la tercera. ¿Alguien tiene alguna idea? Acá lo que hicimos fue integrar esta área de desaturación. ¿Ven? Y la comparamos con esta. Bien, fíjense acá. Esta es la caída de la apnea 1, la caída rápida de la desaturación, y esta es la caída de la apnea 2. La pendiente de desaturación es menor. ¿Por qué? ¿Por qué cae más lento? Supongamos que salen los dos del mismo volumen residual, ¿no? Volviendo a lo mismo que decíamos antes, la reserva de oxígeno está directamente relacionada con la presión alveolar de oxígeno y el volumen alveolar que tenga. Si los volúmenes son iguales, por ahí lo que me cambió, ¿qué fue?
la presión alveolar de oxígeno, que es lo que yo consigo cuando hiperventilo profundamente, es lo que conseguimos con la hiperventilación volumétrica. La presión alveolar de oxígeno aumenta. Por lo tanto, al tener más, uno se ve que la sustracción continua de la circulación, del metabolismo, es menor. Y fíjense qué es lo que pasa cuando llega, bueno, eso es lo que decíamos antes. A volumen residual, paciente desinflado, disminuye el volumen alveolar. Y post hiperventilación volumétrica, la presión alveolar está más elevada. Disminuye el CO2, aumenta el oxígeno. Más parecido al aire ambiente. Eso hace que él espera una pendiente en la segunda apnea que sea más lenta. ¿Bien? Pero, después de un tiempo, la pendiente es la misma. ¿Ven acá? Bueno, ¿y ahora por qué el área o la desaturación global es mayor? ¿Se dan cuenta? ¿Pueden ver en este gráfico? ¿Pueden ver en este gráfico? ¿O pueden imaginarse en este gráfico qué es lo que está pasando? Fíjense, acá tenemos la apnea volumen residual y esta es la respuesta ventilatoria. El centro respiratorio, al terminar la apnea, ¿qué le dice a los músculos? Ventilen por favor, lo más que puedan, ventilen hasta no dar más. ¿Ven? Después de esta apnea, a volumen residual, 30 segundos. Es desesperante. El centro respiratorio sale con... ya está. Sale con una fuerte hiperventilación. Pero cuando yo hago previamente una disminución del lago, los depósitos rápidos del CO2, la respuesta del centro respiratorio, fíjense cómo es. Comparen esto con esto. La respuesta del centro respiratorio es mucho más lenta. ¿Lo ven? Y acá lo que vemos es esto. Es de esperar una hipoventilación post-hiperventilación. Bueno, antes que se corte la energía termina. Bueno, no sé si van a quedar preguntas o cómo hacen las preguntas. Bueno. ¿Listo? ¿La una? ¿Preguntas a las dos? ¿A las tres? ¿Tienen mail? ¿Hagan preguntas por mail?